Resolveremos el siguiente problema del tema congruencia de triángulos. Nos dicen que la figura tiene dos segmentos AD y BC, que son dos diámetros. Aquí están los segmentos de color amarillo, el segmento AD y el segmento BC. Están inscritos dentro de la circunferencia. Es una figura que está inscrita, se dice inscrita porque está dentro. Y nos piden demostrar que el segmento AB es congruente con el segmento CD, los dos segmentos de color blanco. A simple vista pareciera que son dos triángulos iguales, dos triángulos congruentes, pero tenemos que dar una justificación con nuestros criterios. Recordemos que los criterios son lado, 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 ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo. Se tiene que cumplir alguno de ellos para asegurarnos de que los triángulos 1 y 2 son congruentes, son iguales. Y eso es lo que nos toca hacer a continuación. En el dato donde nos dicen que los segmentos AD y BC son diámetros, nos están queriendo decir que todos los diámetros son iguales. Recordemos que los diámetros son las líneas que pasan por el centro de la circunferencia y van de un extremo a otro. Fíjense también que cada diámetro está compuesto por dos radios. Por ejemplo, este radio es igual a este otro radio, este radio es igual a este otro radio. Así se cumplen las características de los diámetros, por lo tanto, apliquémoslo en nuestros triángulos 1 y 2. El segmento AD, este segmento, es un diámetro, significa que está compuesto por dos radios y esos radios son iguales. También el segmento CB o diámetro CB está compuesto por dos radios, es por eso que le ponemos ahora dos pestañitas diciendo que esos radios son iguales. Y prácticamente estamos hablando de lados. Ya nos dieron una pista para elegir uno de los criterios donde nos está dando este lado y este otro lado para el triángulo 2. Para el triángulo 1 también tenemos lado y lado. Entonces se estaría cumpliendo ya sea el primer criterio o el segundo. El tercero no estaría tan claro. Entonces vamos a ver cuál de los dos criterios sería. Nos faltaría, por ejemplo, un lado más para aplicar el criterio lado, lado, lado. O nos faltaría el ángulo. Veamos que en el centro de la circunferencia se forman ángulos que se llaman opuestos por el vértice. El vértice es el punto E. Y aquí este ángulo con este otro ángulo se llaman opuestos por el vértice. Tienen la característica de que son iguales. Entonces cada vez que veamos ángulos opuestos por el vértice, podemos asegurar que esos ángulos son iguales. Entonces aquí también se forman otros ángulos opuestos por el vértice que son iguales. Entonces podemos poner ahí unas tres pestañitas para decir que esos ángulos son iguales. Y ya podemos irnos en un sentido para el triángulo 1, por ejemplo. Nos vamos en este sentido pasando primero por la letra L, luego llegamos a la A y por último a la otra letra L. Y ahí está nuestro criterio LAL. Y lo mismo aplicamos para el triángulo 2. Aquí está nuestra L, pasamos por la letra A y llegamos a nuestra otra L. Entonces, recordemos que para aplicar estos criterios tenemos que buscar lados congruentes, lados iguales. Por ejemplo, ¿cuáles son los lados, los pares de lados que son iguales? Sería este lado con este de aquí. Luego, este ángulo es igual a este otro ángulo. Y por último, este lado, vamos a ponerlo de otro color, este lado es igual a este otro lado. Entonces se está cumpliendo el criterio lado, ángulo, lado. Ya encontramos los pares de lados, los pares de ángulos que son iguales y recorremos un sentido. Recordemos que también tienen que estar juntos esos tres elementos. No pueden estar separados. Por ejemplo, no podemos utilizar una L en esta parte y tratando de utilizar el criterio LAL, porque no están juntos. Sería recorrer un sentido y tendría que ser a fuerza este lado de aquí, que sería el equivalente para este otro lado. Entonces, también es importante recalcar esa característica. Y por último, ya que hemos demostrado que los triángulos 1 y 2 son iguales, podemos decir que queda demostrado que el segmento AB es congruente al segmento CD.
Si por ejemplo trazamos una línea aquí en medio, hacemos un doblez, seguramente el segmento AB caerá encima exactamente sobre el segmento CD. Esa es una forma más o menos de tener una idea de saber si esos segmentos son congruentes, pero si no, podríamos dejarlo de esa forma y solamente decir que como los triángulos son iguales, pues todos los lados correspondientes son iguales. Hasta aquí lo dejamos, nos vemos en el siguiente video.